Saludos para todos los seguidores del canal de historias y relatos en el umbral de la noche. Me gustan mucho los relatos que comparten. Me gustaría compartirles el mío. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hace algunos años trabajaba en los bienes raíces en la ciudad de Guadalajara y teníamos las oficinas de la empresa en una de las casonas más antiguas de la zona, en el centro de la ciudad. Para los que más o menos estamos relacionados con la historia de la ciudad, se habla mucho de que las antiguas casonas y mansiones estaban equipadas con túneles y sistemas de escape en caso de que a los hacendados les llegara alguna visita no deseada. Por este motivo, muchos de ellos llegaron a perecer dentro de sus propiedades mientras buscaban protegerse de robos. Probablemente por ese motivo es que en la ciudad se dice que hay muchos lugares que tienen una vibra pesada o que producen algún tipo de atracción para energías negativas. El caso es que mientras estaba trabajando para esta compañía, generalmente mi trabajo era estar en la oficina de aquella casona por lo menos de 10 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. El lugar era una casona de 5 o 6 habitaciones y pasillos largos a los que a veces te tienes que desplazar por cuestión de ciertos minutos para poder llegar al otro lado de la propiedad. Por el tipo de arquitectura, la luz no siempre llega de muy buena manera del exterior, por lo que aún con luces encendidas dentro de la construcción, hay algunos lugares donde se pueden formar sombras y pasillos que se quedan más oscuros que otros, provocando que su apariencia sea bastante ominosa y tétrica en algunos de ellos. En fin, desde que llegué a la empresa, esta tenía un problema con el personal de mantenimiento y limpieza, pues generalmente eran señoras y señores arriba de 45 o 50 años de edad, aquellos que no solían contratar para otro tipo de trabajos, aunque de vez en cuando había uno que otro que estaba entre sus 30 o 40 y generalmente no tenían escolaridad para buscar en otros lugares. El problema que había con ellos no era que hicieran mal su trabajo o que estuvieran iletrados para saber lo que hacían, sino todo lo contrario, pues la mayoría eran muy buenos en todo lo que se les ordenaba hacer en el lugar. Sin embargo, el problema que se presentaba era que había una gran rotación de personal. Y otra vez, pensaríamos que quizás por los horarios, los sueldos, que era lo que normalmente se iban de todos los trabajos, pero no. Los pagos ahí ofrecidos eran muy competitivos respecto a lo que se podía ofrecer en otros lados. Conforme pasaron las semanas, me fui dando cuenta que las personas dejaban el trabajo porque se rumoraba entre los empleados, principalmente con aquellos que se quedaban a velar las oficinas y otros que hacían la limpieza en ciertos horarios. Decían que en la casona asustaban, que muchos de ellos ya habían visto cosas e interactuado con entes de los que no tenían idea cómo llegaron ahí. A tal grado llegó la situación que terminamos por quedarnos sin ningún empleado para velar la casa. Solamente había 2 personas que se quedaron en el turno del día para la limpieza. Después de unos días de indagar y preguntar con los otros que manejaban oficinas por la zona, terminé por pedirles que nos enviaran a sus prospectos fallidos de mantenimiento, con tal de poder cubrir algunos de los requerimientos de limpieza durante algunos días. Y así es como llegó doña Georgina, una mujer muy trabajadora que por aquel entonces andaba rondando sus 30. Con Gina no tuve problemas por lo menos la primera semana, pero iniciando la segunda llegó con una serie de cuestionamientos. Señor, dicen que en esta casa asustan. ¿Sí es cierto? Me preguntó con bastante interés. Me tomó por sorpresa la pregunta. Yo sabía que muchos antes se habían ido por este tipo de cuestiones, pero a mí no me había tocado ver nada todavía, por lo que solo me quedó decirle que no, que solo eran cosas que se decían debido al aspecto tétrico que tenía la propiedad. A lo que Gina pareció aceptar y siguió con su trabajo sin problemas por el resto del día. Lo que no sabía era que para horas más tarde ese mismo día, Gina iba a experimentar por primera vez y de primera mano a qué era lo que se referían algunos de los otros miembros del equipo de mantenimiento en esa casa inmobiliaria.
En esa ocasión, a Gina le había tocado ir a limpiar las zonas más remotas de la casona, prácticamente al final de un gran pasillo entre sombras y luces a media iluminación, donde culminaba con una mini sala de estar que convergía con 2 cuartos que usábamos como oficinas y un tercero que se usaba como baño. Eran cerca de las 5 de la tarde y el día había estado en la mayoría nublado, con muy poco sol, por lo que en el interior de la casa no hubo mucha iluminación durante gran parte del día. Gina estaba limpiando los muebles y el piso de aquella pequeña sala, donde había una televisión que casi siempre estaba encendida con algún programa, para que los que fueran a las oficinas se pudieran entretener mientras les atendía alguno de los agentes en turno. Solamente estaba ella en la sala y la televisión estaba encendida como de costumbre. En la pantalla había un canal de noticias, a lo que Gina no le dio importancia y estaba haciendo sus cosas solamente. De pronto, dice que la televisión empezó a sonar como si se perdiera la señal, llenando la pantalla de las clásicas carreras de moscas, como cuando ésta se llenaba de estática y hacía un ruido de boronas, lo que llamó la atención de la mujer y volteó en dirección a la televisión. Efectivamente, la imagen solo mostraba estática, pero lo que le llamó más la atención a Gina fue que sobre una de las puertas que llevaba a las oficinas había una mujer con la puerta entreabierta. Al principio pensó que era alguna de las agentes que habían llegado, pero no la pudo reconocer de primera mano. Cuando la vio con mayor detenimiento, se dio cuenta que no era nadie que hubiera ido a las oficinas en días pasados. Pero lo que le llamó aún más la atención fue que la mujer llevaba un vestido color claro, pero no era un vestido como los que se usaban en ese entonces, pues dice Gina que el vestido tenía corset y una caída bastante ampona que igualmente acompañaba a la mujer con un peinado alto muy fuera de época. Dice que no se asustó, pero que le pareció extraña la forma de vestir de la mujer, quien la estaba viendo con mucha curiosidad. De pronto Gina me dijo que sintió una pesadez en la mirada de aquella mujer que le resultaba algo incómodo, sobre todo al sostenerle la mirada hacia sus ojos. El tiempo pasaba lentamente, hasta que de un movimiento rápido la mujer cerró la puerta y, curiosamente, la televisión se apagó al mismo tiempo y una corriente helada recorrió por el pasillo y la sala de estar. Situación bastante extraña, puesto que en esa zona de la casa no había ni una sola ventana y mucho menos dispositivos de aire acondicionado que pudieran haber provocado aquella corriente. El sonido del portazo de alguna forma lo que provocó a Gina fue que saliera del trance. Al principio no lo pensó mucho y lo que se le vino a la mente fue: tal vez la señorita necesita algo. Por lo que empezó a caminar en dirección a la oficina, simplemente con la intención de preguntar. Tocó un par de veces, pero del otro lado no hubo respuesta. Tocó un poco más fuerte. Igualmente del otro lado no se podía escuchar nada, por lo que abrió la puerta solo para llevarse una no muy grata sorpresa. Se encontró con una oficina oscura y sin señales de que alguien siquiera hubiera estado ahí ese día. Gina sintió que un escalofrío le recorría por el cuerpo y todos los vellos de él se erizaban. Se le puso la piel de gallina, ya que esa puerta, en esa habitación, era la única forma de entrar o salir de aquel lugar, por lo que resultaba muy improbable que se hubiera ido en algún otro lado de la habitación, pues aquella morada ni siquiera tenía ventanas. Curiosamente, esa tarde me tuve que quedar un poco más de lo normal, y Gina se acercó casi a las 7 u 8 de la tarde. Me platicó todo lo que le pasó y me hizo otro comentario. En esta casa asustan, ¿verdad? ¿Por qué?, le pregunté tratando de evadir la situación. Porque la vi a ella, y ella no trabaja aquí, dijo Gina señalando uno de los cuadros que tenían los dueños en aquella oficina, donde se podía ver a una mujer de vestido claro y ampón, un vestido de corset con peinado alto y una piel tan pálida que casi se podía ver a través de ella. Mi reacción fue de sorpresa real, pues nadie me había comentado qué era lo que veían.
Le dije que yo no había visto nada, pero sí había estado escuchando pasos y ruidos extraños que nunca le había relacionado con algo por el estilo. Así que le dije la verdad, que sí, que muchos de los empleados habían dejado el lugar por ese tipo de avistamientos y percepciones, pero que si a ella no le causaba problema, podía seguir trabajando si así lo decidía. Para mi buena suerte, Gina permaneció en el puesto por unas semanas más, hasta que, al igual que todos los demás, eventualmente también se fue. Desconozco como tal qué fue lo que le causó que nos dejara, pero la empresa igualmente, después de un tiempo, se alejó de ese edificio, ya que se volvía imposible mantenerlo a flote sin equipo de limpieza y mantenimiento. Aún a la fecha, se siguen escuchando historias de los alrededores, avistamientos de entidades extrañas, en situaciones bastante lúgubres. Espero puedan compartir mi historia. Gracias por escucharme. Y así llegamos al final de esta historia. Déjame en los comentarios si sabías de este tipo de entidades en el centro de la ciudad de Guadalajara, o si conoces algún lugar en específico con una vibra similar. También nos puedes hacer saber qué te pareció el relato. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de esta manera seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente puedes hacernos llegar tus historias o sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Le agradezco a todos los que ayudan a seguir creciendo y que comparten nuestro contenido. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.